Amigos y amigas televidentes, buenas noches. Y aunque no es cosa mía ni tuve yo la culpa, pido dispensa porque en la edición anterior hubo un poco de ¿cómo se puede decir? De transformación, ¿no? De equivocación, de estas cosas que ocurren, que nadie quizás tenga la culpa. El programa no salió a su hora, cuando salió el programa era otro que no era el corriente, etcétera. Estas informalidades no son culpables porque muchas veces son mecánicas, no son voluntarias. Pero algunas personas me han dicho: "Oh, don José, por Dios, que estamos esperando y ahora resulta que usted no ha dicho nada y en vez de salir a las 11 salió usted a las 12 menos cuarto". Digo: "Usted, yo no ni salí ni entré, sino las cosas salieron como salieron". Pero en fin, son percances pequeños y ya está. Ahora yo quiero continuar haciendo lo que intenté siempre hacer: llegar hasta vosotros con las noticias de Iglesia al día, es decir, qué está pasando cada día en la Iglesia, en esta comunidad cristiana de creyentes en Jesucristo. Y hoy, precisamente, pensando de qué tendría que hablarles a ustedes y qué cosas podrían interesarles, el Señor parece como que me estaba diciendo: diles lo que el domingo he dicho yo a través de ustedes los sacerdotes, porque viene muy al día esta idea. Y esto es lo que voy a hacer de momento: transmitiros a vosotros lo que en la predicación de este domingo, anteayer, en la lectura de la Sagrada Escritura, oísteis, y yo ahora repito leyéndolo en el texto. Ahora lo leemos, luego lo explicamos. Dice la Sagrada Biblia, en el libro llamado de los Hechos de los Apóstoles, es como si dijéramos la historia auténtica de lo que fue la Iglesia primitiva. Y cuando digo historia auténtica, luego hablaremos más de esto, quiero decir que la historia, si no es auténtica, no es historia. Serán opiniones, serán lo que yo pienso, será lo que a mí me han dicho, pero la historia es narrar lo que ha ocurrido y tal como ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Eso es historia. No media ni entera ni de un cuarto, sino la historia es lo que es. Y en el libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles leíamos esto: viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, el Sanedrín estaba sorprendido. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo en pie junto a ellos al hombre que había sido curado de su enfermedad milagrosamente, no tenían una respuesta. Entonces les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a pensar entre ellos diciendo: ¿qué hacemos con estos hombres? Estos hombres se refiere a los apóstoles. Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les vamos a prohibir con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le replicaron diciendo: ¿a quién tenemos que obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos de lo que estamos hablando. Esto, que es palabra de Dios y la aceptamos como tal porque está en las Sagradas Escrituras de la Biblia, que ocurrió en los comienzos mismos de la Iglesia, cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, a transmitir o intentar transmitir la doctrina que Jesús había venido a traer a los hombres, que es la doctrina de la salvación
la doctrina del Evangelio es la palabra de Dios, que es la que nos salva. En ella nos estamos salvando, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta. Cuando este Sanedrín, el tribunal de Jerusalén, le dice a los apóstoles: le prohibimos a ustedes que hablen en nombre de ese. Y ellos contestaron muy naturalmente: ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Porque si ustedes dicen que representan a la autoridad viene de Dios. La autoridad no se la han tomado ustedes por la mano, porque esa no se compra ni se cambia. La autoridad viene de quien puede darla. Entonces nosotros no tenemos más remedio que decir y enseñar y hablar de lo que somos testigos. Esto hemos visto, esto hemos oído, esto es lo que sabemos y esto es lo que decimos. Y los castigaron, y los azotaron, y los metieron en la cárcel, y ellos contentísimos de haber sido testimonio de la verdad del Evangelio, que para eso el Señor los había enviado. Esto hace 2000 años, cuando comenzaba la Iglesia. Y a mí lo que me interesa en este momento es esto. Después de 2000 años, en que la Iglesia sigue todavía como entonces siendo testigo de Cristo en el mundo, también se nos está queriendo prohibir que hablemos en nombre de Dios y que expongamos la doctrina que Cristo nos ha enseñado. Y están intentando hacer todo lo posible por quitarla de en medio. Y a esto voy. Y hoy aquí tenemos que decir, como dijeron los apóstoles en Jerusalén: ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Porque ese empeño, y hablo de lo que estamos oyendo y viendo en nuestros días, ese empeño de algunos grupos, no hablo de todos, gracias a Dios, no son todos, esos grupos que intentan y están haciendo todo lo posible que no se enseñe doctrina en los colegios, que no se hagan manifestaciones públicas de religión en la calle, que se quiten de en medio de la calle y de los sitios los nombres o las cosas que de alguna manera hablen de religión o de historia de lo que haya sido antes la Iglesia o la gente de la Iglesia. ¿En nombre de quién se está haciendo todo eso? Y estamos como en el tiempo de los apóstoles. Si hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos en nombre de Dios, ¿quién es usted ni nadie para decirme que no lo haga? Esto de entrada. Hace pocos días, en una emisión de televisión, no diré dónde, ni cuándo, ni cuál, se hablaba de un tema que ya no debería hablarse, por lo menos, como se hace algunas veces, la memoria histórica. Mire usted, la memoria histórica no es decir la mitad de la historia, sino decirla entera. Si una cosa ocurre entre dos personas, no se puede hablar de una sin hablar de la otra. No nos metemos en quién tuvo razón o dejó de tenerla, sino que lo que pasó entre dos. Pero no le demos la razón solamente a una parte sin hablar de la otra. Y es lo que se está haciendo o intentando hacer. ¿Y para qué? Pues para remover cosas que ya no tenían por qué removerse. Hace 80 años ya que pasaron estas cosas, y muchos de los que hablan de ellas ni siquiera tienen idea de lo que están hablando, porque ni las vieron, ni las vivieron, ni les tocó de cerca, sino me han dicho, se dice, han escrito, muy bien, se dice, pero no siempre se dice lo que se debe y lo que es de verdad. Por ejemplo, estaban hablando de hacer un monumento o de hacer monumentos a la parte de que en la guerra civil desgraciada que tuvimos que padecer, y digo tuvimos que padecer porque yo personalmente la padecí, y no muchos de los que hablan de ella, pero yo sí la padecí, porque yo con 11 años me daba cuenta perfectamente y sufrí todo lo que tuve que sufrir, como todo el mundo, por las cosas que estaban sucediendo. Entonces, si hoy hay que hacer un monumento a una parte, porque a mí me mataron a mi fulanito o a mi menganito, otros tendrían que decir también, y yo también de otra parte, porque a mí también me hicieron esto y esto. Yo ya era sacerdote y quien fuera nos mandó quitar de en medio lo que en todos los pueblos se había mandado poner, una cruz recordando a los que habían muerto por causa de esa guerra y de esa lucha. Y nos obligaron a quitarle, se quitó. A excepción de una
que no pudieron con él, esto es una anécdota, que fue en la Catedral de Sevilla, porque el cardenal Segura, que tenía lo que había que tener, autoridad, dijo: aquí en la iglesia no se toca porque yo no quiero, porque en la iglesia soy yo quien dispongo. Y no la quitó. Pero después nos obligaron a quitarla, porque esa cruz, que llamaban la cruz de los caídos, dicen que la habíamos puesto para recordar a los de derecha. Mire usted, no, se llamaba de los caídos, de los muertos, de los que por causa de la guerra sufrieron tanto de una parte como de otra, y no siempre en justicia. Desgraciadamente se hicieron muchos disparates tanto en un lado como en otro, pero llegó un momento, y hace ya algunos años, y ustedes que me oyen lo recordarán, los españoles nos dimos cuenta del disparate que se hacía, pensando y requete pensando en esas cosas, dijimos: hasta ahí llegamos, lo que pasara pasó y ya está, no se hable más del tema. No somos enemigos, somos compatriotas, vivimos en un mismo país, tenemos unas mismas miras, estamos luchando por una sociedad mejor y más justa. Pues vamos a obligar a la gente a que olviden lo que puede hacerle daño tanto a un bando como a otro, y vamos a empezar de nuevo. Y hoy parece que de aquello ya como si no se hubiera hablado. Se está metiendo cizaña de nuevo para que los niños y los jóvenes que no entienden ni saben, ni tienen por qué saberlo, se estén tragando eso que llaman memoria histórica. Mire usted, no es memoria histórica, es parte de la historia, pero no es la historia. Yo mismo vi el otro día en la televisión, no me acuerdo ahora mismo en qué sitio, en un colegio, poniendo una película a los niños en donde le hablaban totalmente de las injusticias que cometieron contra este y contra este y contra este, pero no se hablaba de las que también se cometieron contra el otro y contra el otro y contra el otro. ¿Y por qué habla usted así? Pues mire usted, porque me duele, porque soy español, porque también a mí me tocó vivir esa época, porque también yo sufrí, como todos los que éramos de aquel tiempo, las consecuencias de una malísima postura, porque una guerra siempre es mala, venga de donde venga y se haga por lo que se haga. Y ya eso había pasado, había que dejarlo quieto y no removerlo más. Ni monumentos, ni cruces, ni nada. Pasó y pasó. Vamos a vivir de lo que ahora tenemos que vivir. Vamos a buscar los medios necesarios, que no se está haciendo, se habla mucho pero se hace poco, para que esos miles de personas que no tienen casa, esos miles de personas que están en paro, esos miles de niños que no tienen colegio, esos miles de personas que están sufriendo las consecuencias de una ciudad o de un mundo o de una sociedad injusta, porque lo está haciendo la nuestra en muchas cosas, que tengan vocación y nosotros se la demos, para que vivamos en paz y en tranquilidad y en orden. Y no ganó nadie, ni los de derecha, ni los de la izquierda, ni los de frente, ni los de al lado. En una guerra nadie gana, todos sufren y todos pierden. Y ahí está la cuestión. Cuando se ponen a hablar de estas cosas, perdonadme la palabra, pero a mí es que me endemonian. Porque yo digo: ¿y por qué habláis de esto si no lo habéis visto? Si un hombre ahora con 30 ni 40 años lo que sepa es porque se lo han dicho, pero muchos de los que ya tenemos más de esa edad lo hablamos porque lo vivimos. Que sí que es verdad que pasaron muchas cosas, es cierto. Que mataron a muchos injustamente, quizás también. Pero no se habla de que en la parte, diríamos, de derecha, la parte cristiana, y porque eran cristianos, murieron miles de personas, miles. Y si me apretáis un poquito, de entre esos miles, yo personalmente y con mis propios ojos, con los que ahora os estoy mirando a vosotros, vi a mis pies muerto a mi catequista, y lo mataron porque era catequista. Y a un amigo mío, cuya familia todavía puede ser testigo, y a cuya madre confesé muchos años, después de pasar estas cosas, cuando yo ya era sacerdote, lo mataron también porque era cristiano, simplemente, y porque su padre era una persona de familia noble. Pero esa familia noble, adelantándose a muchos años, había parcelado sus tierras que la tenía y se la había repartido a los obreros.
cuando ni sindicatos, porque no existían, ni el gobierno, porque no lo había hecho. Este hombre, cristianamente y llevándose de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina social, ya lo había hecho. Y yo, ya sacerdote, prediqué muchas veces la catequesis en esos lugares donde él había parcelado, porque este hombre, cristianísimo como era, no tomó revancha nunca porque habían matado a su hijo. Al contrario, en nombre de su hijo mártir, cuya causa está introducida para ser canonizada, tanto este hombre del que hablo como mi catequista, como tantas otras personas, de eso no se habla. Mataron a mi abuelo, mataron a mi padre, mataron a mi tal, a mi cual, sí señor, y a otro vendrá y dice, y al mío también, y de esta manera, y de esta otra, y de esta otra. Vamos a dejarnos ya de hablar de estas cosas. Vamos a construir y no a destruir. Estábamos viviendo en paz, estábamos intentando ya olvidarnos de muchas cosas que pasaron. Quieran o no quieran reconocerlo, estamos viviendo muchísimo mejor que se vivía en aquellos tiempos, no cabe duda. Porque eran tiempos en que mis compañeros de colegio, muchos de ellos iban en alpargata porque no tenían dinero para un zapato. Y su madre tenía que lavarle la ropa por la noche para por la mañana ponérsela para ir al colegio. Y hoy, los que dicen que no tienen dinero y que están parados, etcétera, etcétera, a sus niños no les falta ni el teléfono en la mano, ni el tablet para jugar con él, ni el carrito o el juguete o el cochecito, y a papá el coche también, porque hace falta para que yo vaya y venga. Eso no es verdad esto. ¿Por qué remover cosas que ya no tienen por qué moverse? Vamos a trabajar todo y vamos a hacer caso de lo que he leído antes de la Biblia. ¿A quién tenemos que obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? Si Jesucristo envió a su iglesia al mundo a predicar la verdad, a predicar la paz, a predicar la igualdad entre los hombres, que no hay hombres de una categoría y hombres de otra categoría, somos todos igualmente humanos, seres humanos, hijos de Dios por el bautismo, los que estamos bautizados, pero criaturas de Dios todos, porque Dios nos ha criado a todos. Que la Iglesia sigue haciendo lo que el Señor le mandó a hacer a los apóstoles y nos manda a hacer a nosotros ahora, predicar la verdad. No andar con disimulo, sí, me parece, sí, que a lo mejor, sí, no vaya a hacer que se disgusten. No, mire usted, si el sol está fuera, está fuera, y si el sol no ha salido, pues no ha salido. Pero no vamos a inventarnos la historia que no existió ni va a existir. La historia es historia. Y a la que llamamos historia sagrada, la Biblia, es la verdad eterna que no cambia, porque Dios no cambia. Y es la historia de las relaciones de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Este mensaje que nos da la Sagrada Escritura en esta semana que hemos leído en la misa, se complementa también con algo que está faltándonos mucho a los cristianos de hoy: la confianza en Dios. El Evangelio nos hablaba de esa pesca milagrosa que ocurrió cuando los apóstoles estaban embarcados aquella noche, bregando por pescar, porque eran de oficio pescadores, y aparece Jesús ya resucitado, y ellos no se dan cuenta de que es Jesús, se aturdieron, y uno de los apóstoles, Juan, el evangelista, el que narra precisamente el Evangelio, le dice a los demás: es el Señor. Y cuando se dieron cuenta de que era el Señor, inmediatamente reaccionaron. Y Jesús les dice: no habéis cogido nada en toda la noche, ¿verdad? Echad las redes al lado de la barca y veréis cómo recogéis. Y Pedro, el jefe, claro, pensando como es natural: Señor, toda la noche hemos estado bregando y no hemos cogido nada, pero en tu nombre, porque tú lo dices, lo haremos. Y sacaron aquella redada de peces grandes, como dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque se fiaron de Dios. No se fiaron de ellos mismos, que eran los que por razón natural entendían de pesca, porque eran pescadores de oficio. Pero, Señor, tú lo has dicho, y aunque yo no lo entienda y yo me parezca que no es así, pero lo has dicho tú y lo hago. Y salió aquel milagro de la pesca milagrosa. Pues esto es lo que nos está haciendo falta a nosotros tanto en estos días: fiarnos de Dios
y no de nuestras sabidurías, que a veces no lo son, y mucho menos de la palabrería de muchos que quieren engañarnos con lo que ni pueden ni saben hacer. Dios sigue diciéndonos lo que tenemos que hacer si queremos hacerlo bien hecho. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer por encima de todo? El Papa nos lo está recordando mucho este año. Practicar una por una las obras de misericordia, que es hacer efectivo el amor que tenemos a Dios y a nuestros hermanos, porque son como nosotros, hijos de Dios. Las obras de amor, las obras de caridad, las obras de misericordia. Remediar, ayudar y hacer lo posible, porque en el mundo, no solo en el mundo cristiano, no solamente los que somos iglesia, sino los hombres, las mujeres, las personas que poblamos el mundo de hoy, podamos vivir un mundo tranquilo y en paz, un mundo ecuánime en el que todos tengan, porque tienen derecho a tenerlo, lo necesario para vivir como personas, y que no veamos lo que estamos viendo cada día, esos millones de criaturas que nadie quiere aceptarlos, que nadie quiere recibirlos, que han tenido que huir de sus países forzados porque o crees o mueres, porque tienes que pasarte a mi bando, y si no te pasas a mi bando te mato. Y esos montones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, que andan por ahí esparcidos por infinidad de lugares sin tener ni un momento de tranquilidad, incluso hasta perseguidos y castigados. ¿Y quién tiene la culpa? El montón que hay de personas que quieren mangonear el mundo a su modo y no al modo de Dios. Porque el modo de Dios es: amaos unos a otros como yo os he amado a todos. Esta es la consigna. Y esto es lo que deberíamos tener muy presente los cristianos de nuestro tiempo, especialmente en estos días en que estamos viendo, oyendo y sintiendo tanto disparate que hacen que suframos los que podemos entenderlo, pero a veces no tenemos con qué remediarlo. Que el Señor nos ayude a todos, que entendamos bien lo que es su palabra, que tratemos de llevarla a cabo, no solamente como hace tan pocos días, 2 semanas escasas, paseando santos por la calle, que repito, como he dicho tantas veces, no está mal que se haga y se puede y se debe hacer, pero no nos conformemos con eso. Ser cristiano no es pasear santos por la calle, es vivir de acuerdo y llevar a la práctica las obras de misericordia, cumpliendo los mandatos de Dios a sus hijos.